Vale, pues entonces habíais terminado saliendo, asumo, saliendo del evento en el coche de Frank hacia las carreras de motos. Habíamos parado a cenar pizza, me acuerdo. Es verdad. ¿Ya habéis disfrutado? Igual es vuestra última cena. He puesto Sí. una playlist que se llama Car Race Music Mix 2023. Muy bien. Un poco avanzada, a ver si es 2013, pero bueno. No sé si encontraré una 2013. 2003 puede, ¿eh? Vale, ¿queréis hacer algo más en el lugar de la cena? ¿Hay algo que queráis hablar en un lugar agradable, en lugar de mitad de la calle? No sé. A mí me gustaría preguntar por cómo va a funcionar la carrera. Preguntárselo al viejo. A mí. Supongo que no lo explicaron al llegar. Pensaba que había alguna información en preaviso. Que es bastante poco legal. A ver, eso sí. Pero en plan, si hay que dar vueltas, si van a cortar el tráfico, si es uno contra uno, si está permitido que no. Menos lo de cortar el tráfico, que estoy bastante seguro que no. ¿Eso? Sí. Ojalá sea uno contra uno significa 50% de opciones de ganar. Solo habrá que provocarle un accidente a alguien. Vale. ¿Esa es información suficiente? No, pero es la que hay. Vale. ¿Salís entonces? Saldremos. Yo me los imagino a todos en la comida. Bueno, qué cómoda esta situación. Vamos a una carrera de motos. Vais entonces en el coche de Frank. Conduce Juana. Yo no, yo tengo que ir en la moto. Pero... Vale. Sí. Pero ahora vas en Como el haya una coche carrera, tuyo. estamos jodidas, ¿eh? No ¿Queréis tengo que la vayamos habilidad en el de mío? conducir. Yo tampoco. De conducir nivel usuario. Eso lo hice después de ofreceros si os lleva ella en coche. Sí. Yo he conducido una máquina de palets. O sea, creo que estoy capacitada. Vale, eso es más de lo que he hecho yo. No tenía marchas y esas cosas, pero... Oye, tenía una cosa que se elevaba y bajaba. O sea, Ha perdido puntos, volvemos a ser Zupillo. No. Vale, si tú estás para conducir, no estás cansada de eso, conduce tú, si no lo llevo yo, lo que prefieras. Sí, no tengo problema, tampoco conduje tanto, era todo atasco. O sea que no. Siempre podemos haber cogido un coche de esos que tiene como a remolque y metemos la moto detrás y conduzco yo el coche. Pero la moto no te la llevaba él. Ah, pues vale, pues perfecto. porque conduzco yo. a lo mejor tu moto no es de carreras, ¿sabes? No, Vas ahí, la cosa era para es para llevar la moto hasta el sitio. ¿Viene Pero ya bueno, el hermano de Ale? Yo Creo que de quedamos Andy. ahí. Quedamos en la carrera. Quedamos allí en la carrera, sí. Pues que lo conduzca el viejo. Así si le hace algún ajuste, pues luego lo arregla. El viejo seguro que tiene un remolque. Me tendrá una camioneta o algo de esto. Qué Sí. Vale. ¿Entonces salís? Sí. Si os ve animados. No. Uf. Yo creo que se nos ve superados. Pero bueno, tenemos la tripita llena, así que... Pero Eso vamos no. a ralar a Drew que flipas. Ese es su plan, en realidad. Las motos le dan igual. Vale, pues supongo que Tiago os dará la ubicación que le llegó de una persona misteriosa. Y os dirigís hacia allí.
así como os vayáis acercando o cuando vayáis reconociendo la zona, sabéis que esa zona en la que os dieron la ubicación es una zona en la que en general no es muy recomendable estar. La mitad que lo hicimos en la comuna, que me has dado. Sí, pero no con los coches que lleváis. Alguien se tiene que Eh, llevar Le roban al abuelo de Ale, no nosotros. Le roban al marido de nuestro patrón. Que ya está enfadado con Cosa bastante con suya nosotros. que decidió dejar su coche. Pero es una zona que nos suene... O sea, ¿hay algo familiar por aquí? Familiar. O sea, que nos resulte familiar. A ver, a Tiago sí. Porque por aquí está el desguace. Ah, un momento. vaya. Así que ustedes dirán, ¿aparcáis por aquí? Ya no. Tal Es que vez si lo no. aparcas cerca del desguace, a lo mejor se confunde. Este coche nuevo seguro que ya nadie lo quiere. Está para tirar. No sé, en algún sitio que esté, que pase suficiente gente como para que les dé un poco de vergüenza robarlo. Justo bajo una farola encendida. La única. Entonces lo aparcáis por ahí bajo una farola. Ujú. Sí, lo más visible posible. A lo mejor lo puede vigilar tu hermano o algo así. Sí, O llevárselo a casa y luego como nos vamos, Que nos recoja. en autobús, no lo sé. mm, dejaré que bastante cabrea vendrá. Además, él vendrá en su coche o en su moto. O sea, bastante le voy a tener que soportar por el favor que me va a hacer. Pues si Vale. le cocinas, le friegas, le das todo. Vale, pues cuando llegáis por allí, veis que hay bastante gente, no les distinguís. Están un poco más alejados, hablando. Escucháis brum, brum, y gente ahí preparando motores, calentando motores. ¿Os acercáis? ¿Os quedáis esperando al hermano de Angie? ¿Hay alguien conocido? Fafi. ¿Y ¿Quién? alguien más? Zafiro. Pues se acercará. Veis que ella va vestida de negro, va mostrando bastante, muestra, o sea, va con top y va con falda corta, pero lleva el rostro bastante cubierto con cintas y cosas. ¿Y vais a venir así? ¿Tan destapaos? Como os pillara poli, os van a identificar fácil, ¿eh? Yo llevaré casco de moto, muy fine. No pasa todavía el COVID, no tenemos mascarillas en el coche. Diferente, Juana, el pelo que tienes es único en todo Colombia. Vas a ver este bueno que me voy a poner todo guapo. Se pone una gorra. fin La del única problema. persona pelirroja de este país. Pues no sé. A lo mejor hay ahí como yo que sé, un pañuelo o algo así. Me ha jodido, ¿eh? ¿Y una sudadera? No tenemos sudaderas. Y yo tengo que tener sudadera, siempre llevo. Voy a abrir el maletero. Estamos al lado del coche todavía, ¿no? Vamos a inspeccionar ese maletero. Pues habrá ropa del estilo de Tami. Fija. Vale. Es que- Pero nos vale un Una cacho. cosa, ¿Hay algún fular? Sí, ¿de qué color lo quieres? Ostras. ¿Qué tienes? ¿Qué me ofreces? Es que es la ropa que usan para las pruebas así de música con diferentes estilos de ropa. Chicos, ganamos. Pues, no está pues tan venga, mal, ¿eh? nos ponemos ahí algo de atrezo. Sí. Algo no, a mí me dices cómo te quedas. Se trata de taparse la cara, ¿no? Para que no te reconozcan. Bueno, Angie en teoría va a hacer pues el inicio de la carrera, Voy a debería hacer eso enseñar. con- Voy a ponerme una boa de plumas rosa
Y voy a meter los dedos ¿sabes? El este de la rueda que está mezclado, está manchado de hollín. Y voy a hacer así. Espera, que llevo maquillaje negro. No, oye, No, tarde. Actually creo que Tiago va a imitar ese gesto porque me parece súper badass y es como, sí. Que sepan con quién vamos. Bueno, tendré que hacerlo también. ¿Hay también algún sombrero, alguna sudadera, capucha? Creo que tiene una nariz con un bigote falso, si quieres. Estaría increíble. Las gafas de sol con el mostacho. Bueno, es un estilo. Si no hay nada de eso, pillo un fular y me lo pongo también cubriendo el pelo y tal, porque la verdad es que si no está jodida la cosa. Vale, ¿le dejáis algo también a Zafi ya que estáis? No. Ya, lleva la cara cubierta. Vale. Si se quiere pintar las rayitas. Supongo que se tendrá que poner también ahí con un poquito de vuestro estilo. Hay que ir en modo equipo. Claro. Y te dice, Angie, ¿quieres que ensayemos? Y pone muy el culo en pompa. Vamos a cantar. ¿Vale? Déjate de chorradas. Pero habrá que ensayar algunas partes, ¿no? Si no, no van a salir naturales. Y se relame el labio. ¿Dónde vamos a ponernos? Donde se nos vea bien, en el inicio de la carrera. Hoy se la van a jugar bastante pasando por zonas clave de Medellín. O sea, de San Javier, el Poblado. Lo bueno es ¿Y que qué lo va? conozco. Pero Zafiro era, ¿no? ¿Tú conoces el recorrido? Es un poco sorpresa, pero ya he estado hablando por ahí. Hay que has averiguado. Bueno, creo que van a tener que saltar, ¿sabes? Van a dejar algún contenedor así como un poco elevado, con una rampa, y van a tener que saltar por encima, suma puntos y hacen una buena vuelta, ya sabes. Y van a tener que avanzar por mitad de las calles. A esta hora la mayoría no deberían estar muy ocupadas, pero creo que se van a encargar de que algunas sí lo estén. Y bueno, lo importante es que si se matan sea espectacular. Pero esto lo patrocina Red Bull o algo. Ah, bueno, normalmente no dicen quiénes lo patrocinan. Vale, esto BMX, como que mortales. Sí, pensaba que era una carrera. Claro, es no... que falta un Monster Truck aquí pisándonos. Les debe saber quién llega antes a un sitio y ya está. ¿Y has venido a alguna otra? Pues la primera vez que... A ver. He ido rápido en moto por sitios difíciles persiguiendo o siendo perseguido. Pero no he hecho una carrera propiamente dicho. Y eso de saltar, porque para saltar me parece que hay que tener técnica. ¿Tú estás seguro ver. de que quieres correr esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que averigüe si ahora está al otro lado. Matarse... O sea, las motos son peligrosas. ¿A qué virus te da? Me da vibras peligrosas. Además no estoy viendo confianza. No estoy notando la confianza. ¿Quieres que te ayude con eso? Te puedo traer unas birras. Sí, a lo que le faltaba, no. Sí, claro. No, no ¿Pero lo va a veo conducir con- ella? Ah, ella, sí. Ah, ella para da ella, igual. vale. ¿Es ella la que no ve las cosas bien? Pero lo noto de vosotros. Ah, Bueno, de tú mí no. pareces tranquila, la verdad. Tienes la situación controlada. Ujú. Y ya verás cuando controle a esta. Y te acaricia Angie. Angie piensa en el dinero, piensa en el dinero. Tienes muchas facturas. Un hombre eso, Mm. Oye, ¿y la moto? Ah, vale.
No sé, ¿no lo habéis traído? Me lo traen. Seguro. Es que no te veo nada seguro. Que sí, que me lo traen. Vale, vale. Pues supongo que deberíais ir por allí presentándoos, ya sabéis, no digáis vuestro nombre y eso. Entonces hay que inventarse un nombre. Ya tienes un nombre inventado, literalmente usas un nombre inventado. Ya, pero no puedo usar ese nombre inventado. Necesito otro nombre inventado. Claro, porque su Sombra. nombre Lo- inventado se lo asocia a gasta. su cara. Sí. Sombra. No, que ese es el nombre inventado de mi compañera. Soy sombra y penumbra. Umbra. Sí. Umbra está bien. Umbra, vale, venga. A lo mejor alguien ha atacado, ese también te digo. Sí. Vale, ¿y qué nombres tenemos? ¿Queréis cuadrar qué nombres tenemos el resto? Yo soy Azabache. También a lo mejor alguien ha atacado, ¿sí? Pero bueno. Y yo de mona. Yo soy Laura. Laura estará bien. Nadie sospecha nunca de Laura. ¿Qué hace Laura en una carrera de motos? Nada. Estaba ahí pasando. Nos lanzamos entonces a la multitud. Sí, a ver. Buscamos a un pelirrojo. ¿Vais a buscar a un pelirrojo y no a un señor mayor? Bueno, en general. Yo voy a buscar al señor mayor con los ojos. Y voy a intentar averiguar cuántos corredores hay. En plan, cuántas motos veo, hay gente preparándose. Bueno, motos hay bastantes, parece que tienen ahí su Sí. mini convención y están comparando y debatiendo. Haciendo ruido así. Brum, brum. Sí. Brum, brum. Obviamente, es lo único que sacan las convenciones de motos. Vale, pues os acercáis, la mayoría, muchos llevan cascos, ¿vale? La mayoría llevan ropa que les cubre todo el cuerpo, van con monos de motos en la mayor parte de los casos. Así que dudo que podáis identificar fácilmente a nadie, salvo que sea por la voz o porque les llaméis. Estoy echando un ojo a ver si ve a mi hermano. Pues hay como mucha gente, ¿no? Están todos apiñados. Sí, están por grupitos. Hay algunos que están hablando de las motos, otros están, pues supones que se conocen y están hablando un poco de su vida y escucháis algunos nombres por ahí. Se ve gente armada. Visiblemente, ¿eh? Después puede estar. Visiblemente no. Yo me voy a subir a un murete o algo a mirar por encima de las cabezas a ver si veo al viejo con la moto. Vale, pues tira. Tiro parkour para subirme al murete o mirar. Para ver. Para mirar. Ve a asumir que no te vas a matar antes de subirte a la moto. Si no vas a tirar dos veces, tú verás. Es que yo no tengo buena cognición. ¿Alguien puede mirar por mí? Bueno, Nada puede mirar a través de las auras. sí, puedo ver si noto. Yo conozco a este señor. Pues ya lo he visto hace un momento. Yo también. también. Sí, ¿no? Sí. Le hemos visto, mira las NPCs, literalmente sale el último con el perro. Ah, vale. Pues venga. pueden Buscamos buscarlo, ¿eh? todos. Es verdad, en realidad os habíais quedado en la casa allí. Bueno, ya si traéis también paso. Vale. ¿Quién ha sacado la mejor tirada? Juana con un 7. Juana, 7. Vale, pues Juana, tú te subes. Hay bastantes personas que te parecerían mayores, pero reconoces los gestos de este hombre.
y te da la sensación que lo identificas. Está un poquito encorvado, pero nada que escucha un sonido se pone recto como un cazador. Se lo voy a señalar a Tiago inmediatamente en cuanto lo veo. Pues yo voy de cabeza. Y de hecho voy a hacer una tirada. Sí. Quiero ir de churi para asertar dominancia entre los demás. ¿El resto le seguís o no os atrevéis a ser su manada? Claro, sí. Voy pintada igual que él, soy de su crew. Vamos con actitud. Vale, pues de pronto se acerca un grupo con actitud hacia este señor. ¿Cuánto se te reconoce, Tiago? ¿Te reconocería? Sí, creo que va a ser el Tiago. O sea, para mí, todos los hombres se parecen mucho. En plan, un chico con un pelo corto y sin barba puede ser cualquier otro chico con pelo corto y sin barba. Se parecen relativamente mucho todos. Entonces, es literalmente Tiago que va pelado, lleva unas gafas de sol de esas de Raven para disimular un poco y su chándal de siempre. O sea, es que tampoco va más. Vale, pues cuando te vea... ¡Ey! ¿Lo has traído? Pues claro, vente. Y te lleva detrás, no sé si el resto lo acompañáis, y ves como el resto le dicen, ¡nos vemos, Kraken! ¿Por qué me suena mi Kraken? A mí también. A mí no me suena. Es A mí una no, pero me ha criatura- sorprendido, ¿vale? Pues no lo tengo anotado, pero A mí no me suena de nada. En plan, Kraken te suena de que es un Kraken. sí, pues será. A lo mejor es que tenéis un poco de Zupe paranoia. está sonriendo de que sabe cosas. No sé, me suena mucho. Igual me estoy confundiendo de algo. Tenemos, Pero tenemos hiena, no. tenemos como muchas cosas de animales. Vale, pues cuando vais avanzando hacia atrás, ves que hay un camión pequeño, una... Y dice, aquí está tu Kawasaki. Una belleza, sin duda. Espero que te guste el naranja. Y te enseña tu moto. Por esta noche, tampoco te vengas arriba. Bueno, si muero con ella, supongo que me la puedo quedar en la ciudad. Chula. Una ninja. La clásica. ¿Por qué sabéis de motos? yo Yo es no. lo que Bueno, la estaba verde es más pensando. clásica, pero bueno. La verde es más me gusta. clásica, sí. Pensaba que iba a ser verde. Me ¿Crees que gusta. te manejarás? Claro. Pues ahí te la dejo para que intimes con ella si quieres. Sí. Se va a sentar encima y va a empezar a darle gas sin darle marcha, simplemente para escucharla rugir un poco. Y para Pues- llamar la atención, sigue con su aura de Look at me, I'm gonna be dangerous. Ha entrado bien lo de las auras, ¿eh? Vale, pues Pero obviamente... espera, déjame notar el aura de la moto. ¿Cómo está el depósito? La voy a balancear un poco para el peso, que así se puede saber bastante, sí. A ver, en las carreras no suele estar muy lleno porque no te interesa que pese la moto de más. Ah. Suele estar como a la Lo que hace mitad falta. para que tengas 10, para que tengas unos kilómetros más de sobras por si pasa algo, pero nunca lleno, porque la moto va más lenta. Tiago sabe mucho sobre carreras, legales o ilegales, pero... Ostras. ¿Y cómo digo que te van a llamar para cuando empiece la carrera? No tengo mucho que esconder, así que Canino estará bien. Está bien. Pues me voy a avisar por allí. Dale, Me Kraken. vigilas aquí. Y se aleja con el grupo. Llamo por teléfono a mi hermano. Angie, Hola, ¿dónde estás? no me pienso meter en ese grupo de peña. Estoy aquí a las afueras. Joder, métete, que no podemos salir con la moto. ¿Qué quieres? ¿Que me roben? Mira, voy a levantar una boa de plumas. Por favor, deja de dar vergüenza ajena. Pues ven, no voy a parar. Pregúntale si quiere que lo vayamos a buscar. Es que es lo que quiere, pero no vamos a ir con la moto para allá.
Ya, pero si Mira que está- si voy a por ti con la boa de plumas va a ser peor. Tú misma. ¿Y qué haces con esas pintas? ¿Dónde estás? Alejado. Si te ve con la boa. Claro, Ya, entonces puedes venir miro, andando. a ver, ¿dónde está? Es una mano así disimulada. Voy para él, decididamente. ¡Cristian! Es Darío. Ah, Darío. Pensaba que era el otro. ¿Qué va a venir Cristian aquí? Ah, no, que Cristian, el que esté malito. Vale. ¿Qué haces con esas pintas? Que me va a tocar actuar. Venga, vamos. Le cojo de la mano y tiro de él. Espero que te paguen bien. Sí, bueno, no me van a pagar. Con En el cariño de toda dignidad. esta gente. Sí. Pues se acerca. Supongo que lo llevas hacia la moto. La moto está guapísima, ¿vale? Ah, bueno, pues está bien. Entonces, Tiago lo va a recibir con un rum. ¿cuánto tiempo? Y se acerca y le da un gesto. ¿Cómo llevas lo de Ale? No lo llevo. Le doy con un codazo. Hala, haz tu magia. Pero no respondes. Se ha quedado muy interesado. Le he dicho que no lo está llevando. Creo que es la máxima respuesta que puede dar. Denial. Bueno, pásate un día por lo de las arepas, que creo que ha entrado a trabajar este amigo tuyo. Tengo muchos amigos yo. ¿Cuál? El chiquito este que habla siempre bien. ¿Romeo? Sí, Ah, los viernes creo que ha Creo que entrado a trabajar. lo van a enterrar en propinas a este. Pues si va bien. Está allí Es currando con Samuel. Mírame estando. Y me voy a desmontar para que la mire. Vale. Pues se acerca, le echa un ojo. Te reísa de puta madre. Otra cosa no, pero es lo suyo. Y te dice, bueno, tiene algún pequeño tuneo. Creo que es para que haga más ruido cuando está bien acelerada. Y es posible que le haga alguna lucecita de algún color que no tengo muy claro. Necesitaría más luz, pero quizás en algún momento hagas un arco iris. qué macarrada. Pero la veo bien. Está No muy tiene nada chula. raro los frenos y el embrague ni nada, ¿no? No, Tampoco va muy dura, así que yo creo que está bien. es una buena máquina, ¿eh? Sí. Pero está seguro, Y has nunca- mirado bien. Sí, he mirado bien. Lo más peligroso aquí es el máximo de velocidad. Ahí lo tendrás que controlar. ¿Y no necesitarías una equipación mejor por si te caes o te rozas? ¿Llevas contigo por alguna casualidad una equipación mejor de mi talla? No, pero supongo que ahí alguien tendrá. No voy a poner el mono sudado de alguien. Tengo unos límites. Vale, me Hijo, los nos has traído enseño. uno. Qué cutre. Me ha traído uno. ¿Le vas a preguntar? Voy a mandar a alguien a preguntárselo. No quiero despegarme de la moto porque me da miedo que me la jodan cuando lo mire. Voy yo misma. Vale, pues te acercas preguntando por el Kraken. Sí. Porque si voy señor de la torre va a sonar un poco... Te va a matar, primero de todo. Señor Kraken. Señor Kraken, Mr. disculpe. ¿Qué? ¿Necesitáis algo? ¿No va algo bien con la moto? No, la moto bien. Algo... Un mono. ¿No ha traído vestimenta? Ay, sí. Esto va a ser gracioso. ¿Por qué?
Debo decir que no ha sido cosa mía. ¿El qué? Mirad en la parte del copiloto debajo del asiento. Pero no robéis nada. Voy a ver. Si podemos robar la moto. Voy a ver debajo del asiento. Y voy a ver, ya que estoy ahí, voy a pipear un poco más. Pues tira. O sea, ¿vas a pipear en detalle o vas a echar un ojo solo? Voy a echar un ojo con detalle. Se viene tremendo traje, ya verás. ¡Ojo! Toma. Joder. Vale, pues Ojalá una tirada buena para la carrera, ¿no? encuentras hasta Ya. las llaves del diario. Luego me saldrán gallos, pero ahora Tiene varios compartimentos secretos que no sé si abrirías. sí. Mientras estoy sacando el mono y estoy diciendo, pero ¿qué es esto? Pues tiene fajos de billetes y escopetas. Vale, lo dejo tapadito y voy al mono. Escopetas en plural. Sí. Que este Bueno, señor se va de caza. tiene cazador, puesto- O sea, se hace llamar el Kraken. Pero en una moto. Un Kraken es como un pulpo. En una Por moto cada encajan mano una escopetas. pistola. No, están en la No, furgoneta. esto no es un Ah, coche, la un furgo, coche. vale, ¿Cómo vale. va a estar en un compartimento secreto en la moto? Debajo del asiento. Coge Bueno, una, ¿eh? Y- Una o Eso es dos verdad. coges. Una, dos cabezas, sí. No lo he testado, ¿eh? Déjenme en paz. Pero no Con robo dos ni un pistolas caben. céntimo. Que este señor me puede buscar la ruina. A ver, Digo, estos no que tienen hueco, no tienen hueco bajo el asiento, ¿no? ahí es donde tenía eso, ¿no? En No, la digo la furgoneta. moto, Ah, la moto sí, la moto es debajo del asiento, pero Pero- será chiquito. Pero este modelo sí, ¿no? Sí, creo que también tiene maletero debajo. Y debajo del asiento hay como una bolsa empaquetada. Parece que te lo han traído de Amazon. Y La abro. la abres y empiezas a No. sacar un mono naranja. Ah, ¿Recordáis el casco que le habían dado a Tiago con Sí, el del un perro. perrillo? Sí. Pues lo tiene detrás y por delante tiene 2 micros cruzados. Ah, pues está muy guapo. Pero por quién me... O sea, que este mono está hecho adrede para mí. No sé por qué te habían encargado un mono a medida. Esto me parece súper turbio. Literalmente hay un mono, solo falta mi nombre y mi dirección detrás. O sea, te queda como super fit. Como que es. Eso es posible que no sea esté tan bien calculado. A ver, los Mira, monos no tienen que mira. quedar súper ajustados. Pues eso tanto no va a ser. Estilo Está un un poco poco holgado. así. Nadie le ha cogido pecho, medidas. Escondo barriga y ya está. Vale, pues se lo llevo. Cuando paso por delante digo, ah, ¿y de quién era si no era cosa suya? No responde. Ah, se lo preguntas a él. Es que él no Sí, fue sí. contigo. No, cuando paso, o sea, cojo el chisme y cuando vaya camino de Tiago y pase a la altura del viejo, le Pero preguntaré. tienes que rodear para eso. Él se volvió con la gente. Rodea, Ah. rodea, que yo quiero ser respuesta. Yo- Voy a coger. Lo he dejado todo como estaba. Si no era cosa suya, ¿de quién era? De alguien con el suficiente mal gusto. Como, por ejemplo, Los niños perdidos de Ale. sí, me cuadra. Vale. Pues... Cuando me regale la moto y el mono al final de la carrera va a ser muy triste tener que devolver todo el pack. Ha dicho que los 2 micros representan su amor. el de los niños. No, el de Ale y Tiago. Ah, ¿eh? Los Eso es niños raro. Pero encima me voy a tener que matar a una moto que significa que es mi novia. No más. Bueno, se lo llevo. Voy como, ok. Yo esta información la voy a omitir. Sí. Parece que ¡Qué te la habían chulo! dicho. Qué casualidad, hay un perro y hay unos micros cruzados. Sí, creo que te la habían hecho. Por lo menos personalizado. A medida, no lo sé. Bueno, Oye, deberíamos Bueno. intentar dar una vuelta y poner los oídos. Alguien tiene que vigilar la moto, eso sí. yo no me despego de ella. ¿Vamos las otras 3? O... Sí, Ciro- Darío se va o se queda. El señor.
Darío. Ah, Darío se va. Mm. Luego me contáis que nadie se mate. Oye, y gana, tío. Y te da ahí un... Va a chocar lo que hagan los tíos cuando se saludan. Le hago así con la boa de plumas antes de que se vaya. Joder. Muchas gracias. De gracias nada, la cena. Y se va a empezar a poner el mono por encima de la ropa. Como pueda. Y escuchas unos silbidos desde lejos. ¡Fifiu, canino! Es Zafiro. Obviamente. ¿Quién si no? Tan pronto pueda me pondré el casco. Y ya estaré full uniformado con la visera negra bajada. ¿Vas a hacer pruebas? Sí, yo sé, le voy a dar una vuelta por aquí. Voy a... Vale. Mientras estas lo están dando su vuelta. Pues veis a Canino dando unos pequeños rodeos por ahí, pasando cerca del desguace. ¿Y el resto queréis hacer algo? Sí. Poner el oído. A la De hecho, yo quiero mirar si hay algún sitio un poquito apartado o si hay algún desván, alguna sala por ahí cerca donde se pudiese reunir alguien. Sí, aquí hay sitios donde se podría reunir la gente, sí. Voy abriendo puertas como una chica buscando el baño. Solo soy una chica, solo soy Laura. Ahora busca los baños en carreras ilegales de moto. Ups, sí. Bueno, pues en algunas te encontrarás a un par de tíos enrollándose y... Disculpen. Ups, sí. En algunas no habrá nadie, habrá quizás algún ropa ahí apoyada, otras estarán cerradas y en otras habrá gente hablando. ¿Qué haces? Yo quería buscar a Drew. ¿Les dices eso? ¡No! Me voy a pulular con estas. A ver si encontramos. Voy a poner Vale. el oído también. ¿Vais a intentar reconocerlo por la voz? Idealmente, tal vez. Yo creo que voy a ir viendo como las motos que estén rodeadas de corrillo, porque supongo que la gente más reconocida, como que estará la gente atenta, y acercarme a esos sitios a ver qué se escucha. Yo es que creo que quizá debería, si Zafiro y yo vamos a actuar, creo que el momento sería ahora, porque durante la carrera no nos va a hacer nadie ni puto caso, ¿no? Prioridades. Y actuar si me hacen caso, sí. Si no me hacen caso, yo honestamente. Es que no sé A ver, cuándo piensa es esta verdad. mujer que actuemos. Ya vendrá ya a buscar. Vale, pues venga, vamos a dar una vuelta. Si no, si yo- Delegan. no es que esté ansiosa tampoco, ¿eh? Anda que no. Vale, pues cada quien decidme por qué lo buscáis, cómo lo identificaríais, sabiendo que la mayoría están cubiertos de arriba abajo. Un poquito de complexión. Altura es muy alto. ¿Preguntas o afirmas? Es muy alto, ¿no? Yo creo recordar que era muy alto. No me acuerdo. A ver, yo vi cierto comercial en el que habló un poco. Entonces, por voz, si está hablando, a lo mejor por tonalidad, podría ser. Vale. Mm. ¿Angie? ¿A quién buscamos? ¿Al primer Drew que conocimos o al Drew que me enseñasteis en una foto? Cachasman. Vale. Pues por la sí, por las cachas. Vale. ¿Y Tiago, tú lo buscas o tú te centras en Brum Brum? Y yo estoy intentando medir un poco a mis adversarios. Vale. Pues tirad todo el mundo. He gastado mis buenas tiradas, así que... Sería cognición, ¿no? Sí. No. Ah, bueno. Tengo 5. Vale. Pues... La de Hada, esa es la primera, es de ahora. Sí, en la de hora 6. Vale, pues... Tú buscas a alguien con esa complexión
del vídeo. Y no... O sea, hay mucha gente que está mazas por ahí. Hay bastantes que están bien, tanto hombres como mujeres. Pero dirías que ninguno se te parece a Drew. Tiago está con la moto, más centrado en la moto que... Motos ves varias por ahí, pero preparadas para correr, solo te parece ver una. O sea, es un 1 contra 1, probablemente contra Drew. Muy bien. Angie, tú tampoco encuentras a nadie por esa complexión ni esa altura. Y Juana, tú tampoco reconoces ese cuerpo maravilloso de Drew, pero sí que te parece oír la voz de otro Drew. Del Drew de verdad. Sigo el sonido. Sigo el sonido. De pronto vemos a... Bueno. Ardilla. Vale, Sí, pues si las tengo cerca les hago como una señal. hay como un grupo de 4 personas que están hablando. Y no sabes exactamente cuál fue el que emitió ese sonido que te recordó, porque ahora no estaba hablando, pero dirías que está por ahí, entre esas 4 personas. Me meto. Y les digo, hola, perdón, Soy Laura. No soy Laura. No sabréis dónde se puede aquí conseguir una copa, ¿no? ¿Puedes preguntarle a la chica esa de rosa de las plumas o a la otra que han dicho que llevan todo el tema de la fiesta aquí? Perdona. Yo te he visto decirlo, ¿eh? Venías con la de los cubatas y no lo sabías. No, yo Estoy llevo... de Angie. Yo llevo la actuación. Cada uno que se busque sus mañas. Ahora, ¿quién me respondió? ¿Ese es el falso Drew? No, O sea, es el verdadero Drew. Es falso verdadero, Drew. ni el falso ni el verdadero. Joder. Ay, es Andrew. Pues les voy a decir. La verdad es que, bueno, si alguien si no me puede acompañar a la barra, la verdad es que lo agradecería. No sé si puedo intentar tirar de parecer inocente. Puedes. O de sonrisa irresistible. Voy a intentar. No, voy a tirar de sonrisa Irresistible. A irresistible. tu riesgo si enamoras gente. Sí, bueno. Nadie se ha muerto en esta campaña por amar. No. Por ligar. No. Ah, va. Sí, es un 6. De hecho, no, es un 7. Porque son 2 5. Porque 5. Pues te echa una persona la mano al hombro y te dice, yo te acompaño. Es una mujer, así que Drew no es. La reconozco. No. Bueno. ¿Y vosotros con quién vais? ¿Esa eres tú que te acercas? Soy yo que me acerco, sí. Porque digo yo, o sea, no sé de qué va el rollo, pero supongo que algo interesante habrá encontrado esta mujer para ponerse a hablar. ¿A quién Randomly. animáis? Se acabarán quedando sin gente si vamos yendo. Pues te contestan las otras 3 personas con rayas y señalan a la mujer que se está yendo con Juana. Ah. ¿Qué tal? Es rápida. Es la mejor. Bueno, a lo mejor ya veremos. Rayas va a dejar aullando al canino. Le hago así, buena suerte. Oye, piensa en la plata. Y a ver a quién te compensa más apostar por. No, si yo siempre pienso en la plata y pienso en Zafiro. Escalofrío. ¿Vale? ¿El resto? Yo voy a por la copa y a volver, ¿eh? Yo tengo una misión. ¿Y tú te pasas mucho por aquí? Porque es la primera vez que te veo. No, la verdad es que es la primera vez que vengo. Pues ándate con cuidado, no te acerques demasiado a la carretera e intenta colocarte en lugares altos y alejados. Vale. Donde salen disparadas piezas. Vale, gracias por el consejo.
¿Pero qué es esto? ¿La carrera de Star Wars? La de vaina. Y te lanzan tortugas rojas que te persiguen. ¡Ostras! Es un Mario Kart, de verdad. ¿Has venido sola? Sí. A ver, bueno, también me encontré aquí alguna gente, pero... Sí. Cosas que sabemos de Laura. Busca baños, va sola y le gustan las copas. Chica genérica de 17 años. Y es bastante sociable. Laura está viviendo nuevas experiencias. Es peligroso venir sola por aquí, ten cuidado. Gracias. No dejes la copa sola, ¿vale? Es que me están dando la risa. Lo de la copa es verdad. Sí. Y se aleja, dejándote ahí. Pues ya vuelvo con el grupo, chicos. Allá vamos. Andrés, voy a por ti. Ya está borracha, o sea, no ha mojado los labios, pero ya, güey. Vale, pues veis como Juana ha ido y vuelve. Hago El una resto- señal. Hago como... señal, en plan... Señal dedito. Ah, pues si vuelven las dos, le digo, ¿y qué moto llevas tú? Está lo suficientemente cubierta para que intente evitarse que se reconozca. Me gusta tunearlas. A lo mejor Eh. traer una moto naranja que hace luces no es la idea más inteligente si la policía viene, pero que ahorita después un poco más y pone mi nombre y mi dirección así grande en mi espalda. Sí, ¿Tú eres nueva también por aquí? bueno, por aquí, por este barrio no suelo venir mucho, pero nueva tampoco. Vas muy llamativa. Es que vamos a actuar. Ah, eres la novia de Azabache. No. La mataré. No, más quisiera. Ella. Se la veía contenta hablando de ti. ¿Mm? Dice que te mueves muy bien. Bueno, eso habrá que verlo. Seguro que luego voy a tirar una pifia detrás de otra. Entonces, Tupe está segura de que no va a bailar muy bien. Pero vale. Pero puedes tirar ligona. Lo que me falta. ¿Vale? ¿El resto os acercáis? Sí, creo que me acercaría un poco en plan. Yo creo que esta carrera va a ser un marmo, ¿eh? Y estoy intentando averiguar cuál es la puta ruta. Me interesaría saber por dónde tengo que conducir. Pues entiendo que te acercarías a Kraken y él te actualizaría con la ruta. El principio es dar un par de vueltas a la zona del desguace. Se gana puntos si se atraviesa. Your decision. Porque te puedes encontrar obviamente de todo. Y después la idea es meterse un poquito por San Javier. Es un poco donde se unen las zonas, ¿vale? No es que te recorras todo San Javier. De San Javier al poblado. Y las calles de San Javier son algunas de las que están más abandonadas, más ruinosas. Te dice que a lo mejor hacen que en algún momento haya alguna sorpresa. En principio normalmente no salta gente al medio, pero a lo mejor os lanzan una rueda o así, como para darle más emoción. Y después es por San Javier, que ahí la cosa es que no te pille la policía. Vale, tengo la Y volver aquí sensación- sin que os sigan. Tengo la sensación de que es una ruta que solo se hace esta vez o es una ruta que ya se ha hecho otras veces y por lo que la otra persona puede sabérselo. Puedes pensar que hay partes que pueden ser comunes, porque normalmente sí que a lo mejor usan... Puedo tener ventaja de conocer de alguna forma estas calles y el desahogo del sitio este de las cosas rotas. Bueno, siendo taxista,
Conocerías bastante bien las zonas del poblado, quizás te conocerías algún atajo. Sí, pero he crecido en moto por la zona de Sí, San Javier. y en San Y la Javier zona te de los sabrás dónde Yonkes están me la los conozco. baches. Sí, Claro, sí, pero me caí en uno. sí, Sí, podrías añadir Desde ese la primera extra. partida. Ten cuidado, no vayas bebido. Bueno, Vale, pues te daría indicaciones. le Así- pediré algún consejo. A lo mejor se saca de la chistera algo que luego sea relevante. Bueno, él te dirá que si te sientes seguro y cómodo con la moto, sí que te la juegues con los atajos, porque seguro que ella lo va a hacer. Ella, en cuanto se sube a la moto, deja de ser persona, se concentra muchísimo y no atiende a nada, es muy difícil distraerla. Pero cree que ha seguido tu historia de cerca, así que si quizás al arrancar le haces algún comentario relacionado con Ale o algo así, quizás la desestabilices. ¿Tiene puntos débiles? ¿Alguna novia desaparecida potencialmente muerta? ¿O solo soy yo el que va con handicap? En principio no sabemos mucho de ella. Le gustan las motos. ¿Y a quién no? No sé, yo creo que puedes hacerlo bien. Además, he apostado por ti. Puedo sacar mucha plata porque casi todo el mundo ha apostado por ella. Bueno, Así que lúcete. Voy a aprovechar que eres el nuevo. bueno, Además, tienes ahí el apoyo de los niños. sí, generalmente en él. Pues te da unos golpecitos fuertes. Nada, si necesitas algo, avisa. Ya, voy a bajar visera. Ya, como dicen en High School Musical, get your head in the game. Vale, pues Tiago ya está modo carrera preparándose. Y Ale, Pues Ale se estaba acercando al grupo este que estaban hablando y diciendo, "Buah, esta carrera va a ser un muermo, creo yo, ¿eh?". ¿les vas a decir eso? Sí, ¡Ey! ¿Por qué? Entiendo que te acercas al grupo con el que fue Juana. sí. No sé, no creo que haya un lugar realmente peligroso. Anda que no. Mira, en la parte de San Javier lo van a meter por toda la zona de ruinas, que eso está lleno de piedras y de escombros, y como se les dé por hacerse ahí las valientes por la zona del desguace, ahí hay preparadas sorpresitas. ¿Tú crees? Sí, Entonces hay un buen spot para verlos. depende qué zona te interese más, claro. A nosotros podemos ver el inicio por aquí, pero luego podemos subirnos a uno de los edificios en ruinas para ver desde arriba un poco. Y llegaremos a tiempo, si queremos ver la salida. Nos podemos ir subiendo ya y vemos la salida desde arriba, o si no nos perderemos un cacho. Bueno, si tú dices que es el lugar divertido, creo que merece la pena. Claro. Te podemos acompañar los dos. Somos fuego y agua. Fuego y agua. Sí. Vaya. Un placer, fuego. Yo umbra. Juana, fuego te hace clink, 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 clink. Es la voz. ¿Cómo? Es el tipo de la llamada. Ujú. Vale. El tipo de la llamada es Drewok. El No, verdadero. el chico de las deudas. El fuego es el verdadero Drew, que es el chico de las A lo deudas. mejor el agua es el falso Drew. Sí, podemos ir y aprovechar para verlo bien. Claro. Si nos enseñáis cómo ir también. Sí, nos podemos meter por la parte de dentro del edificio y subimos hasta arriba. Hay allí una parte de las paredes que está un poco rota y desde allí se ve. Nos vamos a perder alguna de las direcciones porque no da para ver todo el ángulo, pero Bueno, si me das un minutito, vuelvo enseguida. claro. Tráenos una birra también.
Vale. ¿Quieres Y que voy- te... Sí. No, si quieres que te acompañemos. A ver, iba a hablar con Tiago antes de subir con esto. Vale. Bueno, era por Último si acaso. check. Último check. A pasarle toda su intel. Vale. Se va a acercar a Tiago. Así, va a agarrar- ¿Ves una cabeza que asiente, pero tiene la visera bajada? Tiene la visera bajada. Te va a abrir la visera. Te va a agarrar de los hombros. Y te va a decir dame tu móvil. Se va a sacar el móvil y se lo va a dar. Te va a poner la cara para desbloquearlo, la huella, lo que tengas, el patrón. La cara, espero que la cara la huella tengo guantes, dudo que puedas. Vale. Pues ¿Qué ves que va al WhatsApp. Va a compartir tu ubicación en tiempo real. Está movida. Y va a poner una llamada. O sea, va a llamar. Te va a encajar el móvil aquí en la visera del casco. Va a bajar la visera y te va a decir: si en algún momento notas que hay alguna trampa, chíllalo. Dinos dónde estás. Vale. Y ¿Te recuerda. preocupas siempre tanto por los desconocidos? Sí, y recuerda que no es tan importante ganar esta carrera. ¿Cómo que? Que es mejor perder y llegar al final. ¿Vale? La visera asiente. Y se aleja. Y va a coger una birra para llevársela al señor. Piensa por dentro qué rarita es. Es verdad. Yo pensaría que es una mafiosa o algo. Tiene todo pensado. Vale, pues Tiago se ha quedado súper tranquilo y cómodo en la oreja. Ahora, Voy a preguntar, ¿hola? A ver si hay alguien al otro lado de la llamada que la ha dejado en la oreja. Bueno, lleva el móvil y... Hola, probando. Ah, vale. Probando, Funciona. probando, 1, 2, vale. Sabes que todo van a ser trampas, ¿verdad? Le dice por el móvil. Bueno, voy a ir a un sitio alto para intentar vigilar. Si tienes un dron también nos sería útil. No tengo un dron. vale, pues ella coge la bebida, tú te prepararás con la moto, ya ves que van Sí. empezando a... Voy a hacer algo que no he hecho nunca, que es rezar. Voy a decir, Si te Venga, escucho rezar, cuidado. nunca es tarde para encomendarse a alguien. Va a rezar mentalmente. Vale. menos en la Una, mente. una señalita de la cruz, así con la manito rápida. Y no pasa nada. Vale, pues Tiago ya está mentalizado para lo que pueda pasar. Guardad los tokens, reservadlos, que igual hay que usar un par de ellos. ¿Cuál es el rank? Y os juro que hoy no es como el sábado, no estoy saliéndome de la campaña. Si sale mal, sale mal. Dice nota goodbye. Vale, pues te vas a por las birras. ¿Vosotros aprovecháis para hablar algo mientras llega o...? ¿Lleváis mucho tiempo viniendo por aquí? Claro, desde que empezaron esto. Tienes ganas de conocerlo y te echa el brazo por detrás del hombro. ¿A que esto pasa más veces? Claro. A veces nos movemos entre zonas, depende de lo pipeada que esté la policía. ¿Te quedas quieta, Laura, paralizada? Están claramente intentando ligar contigo. Estoy horrorizada. Ya les verás. ¿Quién fue el del brazo? Agua. Que lo va a perder. Evapórate. Quiero acorralar al otro. Bueno. Le quitas el brazo Pues soy al otro. Le voy a sonreír al otro y le voy a decir, bueno, pues cuando queráis podemos ir subiendo. Claro, vamos. Tú también te vienes y te señalan, Angie. No, yo tengo aquí faena. Ah, mira, allí viene mi birra. Pues le acerca la birra a fuego. ¿Te subes?
Claro, vamos subiendo. ¿Os conocéis? ¿De ahora? ¿Y os llamáis? Yo ya me Laura. presenté, sois vosotros. Ah. Yo de Mona. Es un buen nombre, deberías hacerte motorista. Se dicen a Demona. Es un Oye, hombre que de Laura un también es tribal buena. sobre el culo tatuado. ¡Ah! Pues nos vemos. Claro. Muévete bien para que te veamos desde arriba. Pues veis como Rayas también se sube sobre su moto, que es prácticamente toda negra. Tiene algunas partes que no están pintadas de negro para que brille el metal. Sí, es una trampa, porque la mía se ve desde México. Pues se Al sube. Kraken le gusta fardar. Claro. Y cuando están las motos listas, no hay una línea en sí dibujada, pero veis claramente a la gente colocada. Y Zafiro se acerca a ti, Angie, y te da una banderita. Y te dice, ¿estás lista para el show? Escúchame, no quiero gilipolleces, ¿vale? Claro que no, vamos a disfrutarlo. Venga. ¿Es tu canción? Voy a darles focos con la moto para que tengan luz. Voy a El poner hecho de unas que además largas. esté sonando esta canción. O sea, literalmente. El meme este de los. ¿Cuál es el plan? ¿No es tu canción? Venga, dale, que improvisamos. Ella te agarra por la cintura, te acerca, se gira hacia los motoristas y te mira, como pasándote el micro. Pues empieza a improvisar. ¿Y qué improvisas? Pues no sé, alguna canción de perreo. ¿Pero improvisada tuya o cantas una conocida? Improvisada. Vale, pues tira. ¿Y yo qué tiro? Está cantando, en mi Interacción. cabeza está cantando esto. Tira a cantar. Para My Symphony, pero versión reggaetón. Que ya no tengo que cantar. ¿Y yo qué culpa tengo si te has puesto a cantar? Buena voz. Sí que tengo. Interacción, buena voz. Perdón. Me he acordado! Ese no era, ese era el gallo. Bueno, Sí. pues Zafiro te acompaña, intenta acompasar. Lo hace mejor que tú, ojo. Un poquito. ¿Ves que, tristemente para ti, combináis muy bien? Ella sabe leer muy bien cómo continuar las frases que dejas a medias, equilibra el ritmo, incluso te impulsa con su voz a mejorar. ¿Bailas? Sí. Show me. Uf, menos mal de ese 6, ¿eh? Pues, ¿cómo te moverías? He dicho perreo a tope. O sea, sí que le he dicho que no quiero gilipolleces porque no sé por dónde me va a salir, pero sí que me voy a arrimar y como hacer rollo así de baile sensual con ella. Y también jugando un poco con el público. Vale, pues creo que lo haces de forma más sensual o más atrevida de lo que ella esperaba, así que es ella incluso la que se corta un poquito. Intenta seguirte el ritmo, pero tú eres la que se luce bailando. Y desde arriba, os perderéis un cachito, pero el audio lo escucháis, mientras vais subiendo y desde allí tenéis bastantes vistas de todo el desguace del vertedero y algunas vistas a las calles más alejadas, que igual lo confundís con otras luces, pero bueno, hay una moto naranja, malo será. Así que desde ahí veis bien y veis cómo Zafiro remata la canción con un beso. Es que sabía que me lo iba a hacer. Es que lo sabía. Tengo que poder pulsar la bocina. Pues voy a seguirle el rollo y le voy a morder el labio. Vale, ella se relame la sangre y levanta la bandera esperando que a la vez que tú y la baja. Yo también subo la bandera y la bajo. Y las motos que arranquen. Capacidad de reacción, Tiago.
Aquí en principio las tiradas muy malas no es matarse al arrancar, ¿vale? Mi idea es decirle antes de bajar, como el último momento de arrancar, es como... No se me ocurre la frase. O sea, algo como, ¿qué es peor que un hombre? Y automáticamente va a responder él como un hombre que no tiene nada que perder y voy a darle gas a la moto. Vale, pues tira la capacidad de reacción de arrancar rápido. Pues, ¿sería acción conducir ya o...? Sí. Vale, bueno, 5. Ella arranca antes, arranca más rápido que tú. Pero como tienen tantos dados los NPCs, algo que no entenderé nunca. Están especializados en Claro, algo. es motorista. No es como Angie, no es bailarina, ligona, no, ella es foco. Pues que la última vez que me pasó esto me mataron. Pero ella no te está intentando disparar. Por ahora. No pasa Vale. nada, que ella vaya marcando el camino. Poco a poco. Pues veis cómo arrancan. Tú recuerda que si dices algo te lo escucha aquí. Bueno, no sé si vas a estar... Tú subiste con el resto. ¿Vas a estar con el móvil en la oreja? ¿Vas a estar apartada? Sí, un poco disimuladamente. Así. Se pone un auricular así, uy, Una capucha. Oye, un auricular. por debajo Ay, del pelito. Que llevaba como el rollo este para taparse un poco, entonces lo puedes situar aquí. Va a empezar a hablar raro de vez en cuando. Sí. Así que habrás escuchado la frase que dijo. Sí, Te habrás quedado súper relajada con esta intro. sí. Vale, pues veis como rápidamente al lado de Zafiro y de Angie salen las motos disparadas. Tiago tarda un poquito más en reaccionar, con lo cual ella lleva la ventaja. Y Zafiro te toca el culo y te dice, pues nada, disfrutar de la carrera. No me ha hecho ni puta gracia lo que has hecho. Sí, se nos ha dado genial y lo sabes. Y te manda un besito. Y se va a por birras. Es que me pone del hígado, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas ahí? ¿Subes? Voy a quedarme por aquí porque por aquí también pasarán. Al final. Vale. Ah, al final solo. Eran un par de vueltas. Sí, ¿no? dan un par de vueltas y luego ya volvéis, de verdad. Pues me voy a quedar Esto es por como en aquí. el Mario Kart. Tú tienes que adelantar los últimos 10 segundos. El resto del tiempo y el segundo no es malo. Me voy a quedar por la parte última de antes de entrar a meta. Vale. Pues... Tiago, empezáis a rodear el desguace. Ella se va a meter por el atajo. Va a intentar cruzar el desguace rebotando en uno de esos contenedores para intentar saltar por el otro lado. Sé parkour, sé conducir, ¿qué puede salir mal? Voy por el desguace. Bueno, igual... Bueno, tendrías que hacerlo muy rápido, no te da tiempo a ver qué tal se le da a ella. Vale, pues... Te acercas a esa zona. Ella lo hace primero. A ella no se le da muy bien. En algún momento se le... Bueno, se le da bien, que son 5, pero en algún momento se le mueve un poco la rueda. Notas que el contenedor ese no está muy estable ahí. Ella rebota con cierta inestabilidad. Derrapa un poco al bajar, pero parece que consigue estabilizarse y seguir dando el rodeo. Voy a intentar dar un frenazo de la rueda delantera para levantar la trasera y pasar por encima del contenedor sin apoyarme en él, solo saltando por encima. A ver si me dan bonus points por Vale. cabriola. De estilo. Pues venga. ¡Madre mía! El parkour ha servido para algo, chicos. ¿Por qué no toma decisiones inteligentes? Menos mal que le sale bien. ¿Eso lo escucha? Lo escucha, lo escucha. Es decir, calla y aprende. Pues probablemente Ada y Laura, mientras liga ahí, verán muy bien esa perspectiva. Yo creo que les ha entrado un poco de sudor frío cuando han visto que se ha acercado al desguace y ha hecho la pirueta ahí. Pero luego ha caído y como a ella se le estaba desestabilizando la moto, ahora mismo van igualados. Tal vez my point, no quedar muy atrás. Si no pillo el atajo, no la cojo luego. Vale, pues ahora vais empatados a la segunda vuelta
y Agua te acerca a ti. Qué tensión, ¿eh? ¿A quién se acerca? Agua. A Laura. Laura Y la otra, pero que approachable. Señora, suélteme el brazo. Sí. Eh, Me ha roto. ha colapsado. Ha colapsado. Mi pobre. No ha tenido un contacto tan... No le ha gustado. No le ha gustado. Y no lo está procesando. Ha cortocircuitado. Sí, Bebe en silencio. sí, va a beber. Sí. Cogiendo la copa con las dos manos. O sea, Juana dijo, tengo una idea increíble, chicos, va a funcionar un montón, fiaros de Laura. Y está tan arrepentida de todo. Uf. Es que nada le sale bien. Pero si has ligado. Eso. Vale, pues entiendo que mientras estás ahí colapsada vas a estar resolviendo poquito a poquito para tener algo que hacer y no contestarle. Sí. Angie está abajo cagándose en Zafiro y Ada está totalmente centrada en el teléfono. Así que segunda vuelta, Tiago. Esta vez vais más igualados, así que Voy a ser listo y no voy a... O sea, mi idea es intentar ir seguro y aguantándole el ritmo. No voy a intentar cabriolas raras, no voy a intentar ningún atajo salvo que ella se meta por uno. Voy a intentar como simplemente aguantar sin ponerme en riesgo la mayor parte del tiempo para que la última mitad sea cuando hagamos cosas. vale. Bueno, ya va a intentar pillar el atajo de nuevo en la segunda vuelta. Voy a intentar... sí. Voy a intentar situarme. Si el atajo se hacia la izquierda, voy a intentar situarme a la derecha para bloquearle que no pase por el atajo y obligarnos a coger el arco. Vale, pues haz una tirada a ver si la bloqueas. Bueno, va a tener que superar 7. Si tiene 25 dados. Vale, consigue adelantarte, esquivar tu bloqueo e intenta hacer el atajo. Vale, esta vez le sale mejor. Ya, es que antes se había apoyado donde no era. Es que para ganar eso solo puedo sacar 2 6s. Unless... Un 6 si haces la del parkour. Bueno. Vale, te lleva ventaja pero es muy escasa. Así que Angie, que estabas abajo, ves cómo pasan las motos muy pegadas. Vale, están muy próximos. Y ahora sí que se van alejando hacia San Javier. Cuando pasan a mi lado, aunque sé que no me puedo ir, voy gritando ¡corre, canino! Igual le entra por el audio a Ada. Vale, pues al final no habíais apostado por alguno de estos. No. No. Yo con estar vivo me Creo que estábamos como demasiado shock para apostar. Viendo los dados que tiene, yo no apostaría a favor mío. Además, apostar con qué dinero. También está esa... Pero el que está en el coche, los fardos esos, ¿para qué los quieres? Vale. Juana, ¿tú quieres hacer algo? Se acercan un poco. Mira, ven hacia aquí. Que si no, no les vamos a ver. Una cosa, me gustaría ver la actitud, si está por ahí cerca, que me imagino que sí, del señor Kraken. El señor Kraken está irreconocible. Como si tuviera 15 años. Está con las piernas cruzadas en un taburete allá al lado de la barra. Hablando de dinero y de sus apuestas. Y de cómo el calcanino va a reventar aquí y todas las expectativas. Vale. Así que quieres apostar por él. Apostar cuando ya ha empezado la carrera te quita puntos. Pero pues. No. Hay ninguno. Vale. Juana, ¿tú te zafas de agua o te animas más con agua? Le voy a preguntar si me puede traer otra bebida. Bueno, cuando lleguen a la parte en la que no nos vemos, aprovecho y bajo. Gracias. ¿Y Ada?
Pues le va a preguntar a Fuego si... ¿Crees que ya pasó la parte más peligrosa? No. No. Si es que tú piensas que ahora van a ir a San Javier, a lo mejor es que a veces les pagan a los mendigos para que les tiren latas o cosas. Y después, aun cuando entren en el poblado, como les pille la policía, ahí cuando se empiezan a saltar semáforos y todo, algunos ha matado por ahí. Vaya, ¿has estado en muchas carreras estas? Sí, demasiadas. O sea, yo no participo. ¿Nunca has participado? No. ¿Y nunca te ha pillado a ti la policía ni nada? No. 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 No has sonado nada convencido, ¿eh? No fue la policía. Hice demasiadas apuestas, luego no tenía plata para pagar. Bueno, Bueno, pero eso son cosas normales. ¿verdad? ¿Tú has apostado? No, en esta carrera no. Es que... Claro, no conocía al oponente. Rayas es buena, yo apuesto por ella. Espero que no gane Canino porque volvería a tener problemas financieros. ¿Pero conoces a Canino corriendo? No, pero Raya es buena. Ha estado en muchas otras carreras, viene de... A veces va a otras zonas, o sea, no sé de dónde es, pero sé que ha hecho carreras en otras zonas también, o sea, tiene bagaje. Oye, que Pero- se está defendiendo bien el Canino este, ¿eh? Sí, es que a veces es pues mala idea apostar si no conoces a los dos. Ya, pero apostar es que es un subidón. Es verdad, es verdad. Aún estás a tiempo si quieres apostar. No, que va, no tengo nada que apostar. Bueno. Vale, pues esto lo haces... O sea, ¿tú no tienes el micro cerca o solo el...? Lo está escuchando todo, sí. Lo siento si te desconcentra, pero es lo que hay. Estás muteado. Es como cuando estás en la cola del súper sin la otra se está hablando. Creo que si estás focus en subir las cosas de tu compra a la cinta, tampoco escuchas mucho. Está un poco... Curioso Jimmy. Vale, pues... ¿Cómo vas, Tiago? Te estás acercando... Pensando qué trampas puedo hacer. El juego limpio aquí no se lleva. A ver. Honestamente, tiene un +1 más que yo y tiene un dado más que yo. O hago trampas o me encomiendo a Dios. Y la primera no está funcionando. Vale. Vamos a entender que esta es la zona que yo me conozco porque es donde me he criado. ¿Y es la zona donde están los yonkis también o no hemos llegado todavía a esa zona? Vais a hacer un par de tiradas por esa zona, así que eso es un poco general. Vais a avanzar por ahí y tenéis que... Os vais a meter por las zonas ruinosas, así que puede haber, como decía el otro, algunos escombros por ahí tirados. Y a ti te dijeron que igual alguien te lanzaba ruedas. No, es que estoy pensando si tengo algún tipo de ventaja. De conocerme el sitio, de conocerme a los yonkis. Sabes desde dónde tienes que ir hasta dónde tienes que ir. Podrías intentar meterte por algún atajo que no sabes si ella conoce o no. Creo que me intentaría meter por atajos de los que yo conozco creciendo. Para ver si puedo recortar un par de segundos. Que luego si la cago no me quede muy atrás. Vale. En plan, conozco esta calle que normalmente está llena, pero esta vez los yonkis están en la otra plaza y está libre. Ese tipo de conocimiento de calle. Vale, pues súmate uno más y tira. Lo que pasa es que la vas a perder porque... O sea, de vista. Son 7. Vale, pues avanzas. Ella va avanzando. Voy a tirar en privado para que no lo veas. Así que... Espero que no lo veas. Y escuchas el rugir de su moto y dejas de verla. Cuando vas saliendo por otra zona en la calle, no la ves, pero sí que ves como parece que hay gente que empieza a tirarte objetos. Así que tira por esquivar. O sea, con ¿Cómo se supongo. tira para esquivar? Pues que sí. Salvo que tengas algo específico de esquivar. Tengo violencia física para, yo que sé, Te los evitarlo. devuelvo como empate. Puedo intentar también una tirada de intimidante. ¿Tú verás?
Vas a levantar ahí, O de interacción o de algo. depende. Te están tirando Pues- cosas y las vas a tener que esquivar, eso no te va a quedar otra. Creo que voy a intentar evitarle a los vuestros, no. En plan como I'm one of you. Y voy a combinar la tirada de lengua afilada con la tirada de conducir por si por algún motivo el cómo me saliera mejor. Vale. Bueno. Pues te estaban tirando cosas varias, desde macetas rotas hasta todo lo que iban pillando por ahí, una llanta, todo vale. Consigues esquivarlas. Has sacado 2 6 y 2 1, pero igual alguna te ha impresionado un poco, pero consigues esquivarla rápido y cuando les dices eso se quedan como pensando quién coño está detrás de ese casco y entre que piensan, tú ya te has echado más hacia adelante y te das Veo cuenta... cosas tiradas por el suelo está antes detrás. de yo. Cuando... Y ahora encima tiene que esquivar mierda del suelo. Sí. Cuando te vas alejando, escuchas todavía la rueda detrás y quizás no escuches lo que dicen, pero quizás ahora sí, y escuchas como estas personas que estaban tirando cosas dicen, ¿ahora sí? Pero ella también consigue esquivarlas, aunque mantienes a distancia. El atajo te ha cundido. Se me está agotando la suerte, chicos. Mandad por el teléfono suerte. Vale. Voy a preguntarle por el móvil si ve luces de policía en algún sitio más adelante para saber si tengo que desviarme. Que tengo que hacer condición para ver si veo luces de policía. Supongo que Tú te ves asomarás. bien, ¿no? ¿Tú no tienes vibras? ¿La policía no tiene vibras? La policía no tiene vibras. Los coches de policía no tienen vibras. Vale, pues tira a ver si consigues ver desde tu ángulo. Tendrías que ver más hacia adelante, hacia el poblado. Bueno, 5. Vale. En principio no te parece ver luces de coches de policía. Negativo. Si Así las ves, que- avísame. Tiago, eres el primero en entrar en el poblado. La I idea know this place. es rodear un poco por la... Quiero decir, puedes tomar atajos, pero hay ciertas calles que tienes que cruzar. Entonces no puedes coger atajos demasiado atajantes. Tienes que cruzar un par de calles mínimo. Voy a ir por esas calles, pero mi intención es colar alguna pirueta que me permita como recortar tiempo, en plan una curva o algo de clavar freno, derrapar. Smart Ya choices, verás. por favor. ¿Y esa es la Smart Choice? ¿No quieres saber la mala? choice, por favor. Vale, pues adelante, que vas primero. Ella te está pisando los talones, pero tienes una distancia. Vale, bueno, empiezas a hacer unas cabriolas un poco sorprendentes que giras antes de lo que ella pensaba. Vamos a ver Es como cómo ella lo Mario Kart, es dice. clavar freno de delante. Ella te mantiene la distancia. Vais avanzando por el poblado y ves algunas zonas, ya estáis entrando en alguna zona de ricos. Esta zona la conoces, es esta gente a la que no le gustan nada los ruidos. Sabes que Voy a podrías hacer- llamar a la poli, pero vamos. Voy a hacer muchísimo ruido. Porque a lo mejor sale alguno y tira algo desde la ventana. Y es más probable que le den a ella que a mí porque yo soy el primero en hacer ruido. Así que voy a intentar darle el máximo de ruido a la moto posible. Vale, pues entiendo que vas a intentar mantener la velocidad, así que tira. Sí. Adiós. Vale, pues hay un... Sale un Un montón... gato, salta, le tiran un gato por la ventana. Totalmente. Le tiran un gato, sí. Pues aceleras o mantienes el ritmo, pero pulsas bien ahí para provocar ruido. Y empiezas a escuchar gritos de ¡ya está en su normal!
¡Juli cagao! Empiezas a escuchar gritos. Podría ser yo mi casa. Estáis tirando muy bien los dos. Ella hace un pequeño giro al ver a la gente que sale gritando, pero consigue mantener la distancia. Ahora mismo vas ganando. Sería, saléis del poblado, no ninguno habéis tenido un accidente ni nada, con lo cual no se ha llamado a la policía, no habéis roto nada. Estáis saliendo del poblado y os queda el último sprint, que es atravesar el desguace. Podéis coger el atajo por la dirección inversa, porque ahora acortaríais en el otro lado, o rodear. Llevas la ventaja. Quiero seguir recto, pero quiero intentar impedir... ¿Cómo intento impedir que se meta por el atajo ella? Es que se me ocurre algo que es muy guay a nivel mecánico, pero es muy guay a nivel historia, pero horrible a nivel mecánico, a nivel si la lío me puedo matar. Ahora te reñiría por esto, pero no está viendo tu pensamiento. Mira que está haciendo sus sudokus de puzzles dentales Para relajarse. Si quieres te doy unos segundos más para pensarlo, mientras Agua le trae su bebida a Laura. Así Yo que mientras él no estaba, ¿sí? le diría a Fuego que querría después vernos a solas. Y Fuego te diría, se recompuso. Laura ha vuelto, chicos. creo que le gustas a Agua. No tiene por qué saberlo. Y yo en teoría estoy colgado de una chica. No importa. En teoría. A ver, yo lo que quería es preguntarte por cosas de él. De qué le gusta, si me puedes dar un poco de información. De Agua. Sí. ¿Entendiste? Haz una tirada de social. Voy. Puedo parecer inocente. Cágate la sonrisa. Mierda. Bueno, No, es un 4 más 2 es un 6. bien. Notas un poco preocupado y te dice... no te recomiendo que te líes con él. ¿Por qué? Si yo fuera una tía no saldría con él. ¿Pero es tu amigo? Aquí. ¿Fuera no? No. Fuera no sé quién es, pero por los comentarios que hace de las mujeres no me parece el más fiable. Mierda, ahora no me parece mal, tío. Yo que quería hacerle una encerrona. Ay, y si lo haremos igual. Pues ahora me da un poco de miedo. No sé si me puedes ayudar de alguna forma. Sí, claro. Luego yo me lo llevo de fiesta y ya está. Tú simplemente dile que... haz que estás muy enfadada, salga lo que salga en la carrera y así no querrá soportarte. ¿Y puedo devolverte el favor de alguna forma? Bueno, si vuelves otra vez a apuesta. Vale, gracias. Nada. Y cuando está llegando Agua, te trae la bebida y Fuego hace un movimiento extraño, como si fuera a hablar con Ada. Joder, tío, lo siento, te he tirado la bebida. Ya, sí Te que me habías llevo bien. paqueado la comida que flipas. Mierda, me cae muy bien ahora. Es una víctima. Ver mínimo, también te digo. Sí, la verdad, pero es que podría haber sido la peor persona del mundo y he decidido no ser una mierda de persona. O sea, estaba esperando que fuese lo peor, ¿eh? Pero tal vez es simplemente un pobre adicto. Es que igual el Drew malo es el otro. No, sí que lo es. Es de simplemente tiene Y estos deudas. son tristes. Sí, o sea, este pobre chico simplemente cayó en En un la lodo. llamada tampoco Tía. parecía terrorífico, simplemente es un loser. Pero es que quería intimidarle para saber dónde estaba el otro, pero no me da pena. Le saca una navaja a Laura.
Sí, pero es que yo lo siento, pero es que saber si nuestra colega está viva o muerta de todo esto. Pues el otro se mosquea un poco. No sé si alguna tenéis alta el social, pero vería mal a Fuego. Le diría, joder, tío, ¿quieres que te vaya a coger otra? ¿Lau? No pasa nada, o no. No es problema. Si no, si quieres, vamos nosotros dos, ya que él la tiró y soy yo la que quiere la copa. Y vamos a por otra bebida. Vale, pero no te pierdas, preciosa. Gracias. Gracias. Vale, pues entiendo que bajas con él. Y él cuando estáis bajando, pero está bien dejar a la otra chica ahí sola. ¡Mierda! Se va. ¡Ada, colega! Ada, yo creo que no se entera de la mitad. Está ahí Está concentrada. focus, sí. Está concentrada la carrera. Es que igualmente está bien tener a alguien arriba. Bueno, podemos venir rápido. Sí, no pasa nada. Es que aquí al final te haces colega de quien cuadra y llamándonos fuego y agua fue como ya sabes, una coña. Pero Ay, estás mira, bien. Sí. Muchas gracias. Veo a Ale. Supongo que la dejarías arriba. Ah, Bueno, no. Ale. Ale no. Sí. Ale. Si La está de por aquí. preguntas trampa, la veo. Tira. Entiendo que te refieres entre toda la gente vestida con... Sí. Buena idea. Vale, pues echas un ojo por la zona, pero no te parece escuchar la voz de Ale o ver a alguna chica no sé, que se parezca a Ale por aquí, de la gente que está toda vestida. Te invito yo a la bebida. No hace falta. Bueno, vale. Ya, claro que no. Tenía que haberle dicho que gracias. Vale, pues volvéis arriba y... Dejo nada. que él vaya adelante y mando antes un mensaje por el grupo de WhatsApp diciendo: Fuego es el Andrés, ludópata. Vale. Es con menos palabras lo máximo que puedo decir. Y cuando vais subiendo, ves que Agua está asomado mirando hacia adelante. Ada está completamente perdida, no se entera ni que te has ido, ni que has venido, ni de lo del agua, ni de nada. Bien. Y está muy concentrada en esa decisión que estaba tomando Tiago. ¿Has Mando tomado una decisión? vais Sí, positivas, ¿eh? o sea, creo que eso, si fuera una serie sería esos momentos donde pasa algo y luego es como ves que solo existía en la cabeza de la persona y luego no ha hecho eso. No, va a hacer un punto medio Herzi, que es forzar un poco la máquina para intentar como rascar el máximo de asfalto y soltar la mayor humareda que pueda soltar la moto para ver si así de alguna forma molesta, porque es la recta final. No voy a meterme por el atajo, voy a intentar seguir recto, pero voy a intentar que ella tampoco se meta por el atajo. Con el humo. Vale, pues tira. Tenéis un toque preparado, ¿verdad? Por si tenéis que darme un empujón. Bueno, yo no sé qué está pasando ahí con las tiradas, pero pegas un acelerón, estás delante de ella, así que probablemente sí que se coma un poco de humo. Ella está también preparada y ella va a intentar meterse, así que le va a restar un punto, con lo cual ella salta hacia el otro lado, tú llevabas la delantera, pero Y ya eso, no. sí. Así que ahora ella se metió por el atajo, así que llegáis a la meta prácticamente empatados. Va a intentar golpear con su rueda la tuya.
voy a... Uf. ¿Sabes lo que he hecho con el contenedor de clavar el freno y que la moto ruede por detrás? Voy a intentar hacer eso para que desvíe cuando intento empujarme y cruzarme por detrás. Sí. Vale. Esquivar para que la moto ella se vaya a tomar por culo. O sea, de realidad vas a intentar tirarla. Sí, o sea, en mi cabeza es que no sé cómo escribirlo. No es clavar el freno para que ella cuando empuje la rueda no encuentre nada y yo dar la vuelta por detrás. Intentar hacer como un 360 con la moto. No sé, es ficción, puedo decir lo que quiera. Vale, No vale. puedes pararme. Tú puedes intentarlo. Tira. Vale, un 6. Pues... Hostias. ¿Qué tenéis hoy? Ella por un poquito consigue golpearte, así que tira a ver si te desequilibra. ¿Qué tiro para eso? Conducir. Si veo que se me va, voy a sacar la pierna y le voy a intentar dar una patada. O sea, no vas a intentar equilibrarte, vas a intentar empujarla. Madre No, mía, no. la violencia. No buenas quiero vibras. perder, no quiero perder. Vale, pues es que estáis muy ahí. Jesús. Vale, os golpeáis, ella te da, tú te desvías un poco, entonces la empujas con la pierna, ella también se desequilibra y cruzáis la meta a la vez. A tomar por culo las apuestas. ¿Quién apostó al empate que se forra? Nadie. Yo creo que estaré gritando ¡ah! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Te lo juro que no contaba con ello, ¿eh? No contaba para nada. Cogeré con al ello. primer random que coja ¡no, está vivo! Un suspiro. Ahora escuchas esos gritos de está vivo. Sí, se escucha un suspiro por el teléfono. Y voy para allá, para donde... Después de la meta. Voy a hacer un derrape de rueda para frenar la moto. Y se va a quedar sobre la moto en plan, creo que de repente es cuando le está temblando los brazos de toda la tensión que ha estado acumulada. Es como no acaba de entender lo que ha pasado una parte de él. Creo que no Pues- sabe si ha ganado, si ha perdido. Como... Ves la otra moto parar y ella se baja, tiene unos segundos ahí para recuperar la estabilidad de la velocidad y se acerca y te acerca la mano. Buena carrera. Le va a chocar la mano y va a cerrar el puño para chocarlo. Espero que nos veamos en la siguiente. Te sugiero salir rápido de aquí, la gente se enfada cuando no gana las apuestas. ¡Estoy vivo! Sí, de hecho vas a escuchar ¡estás vivo! Pues mientras Angie grita como una loca, estás vivo, y Tiago aún no ni se ha quitado. Voy a Obviamente, abrazarle si hay una para apuesta- que se dé cuenta. Si hay un empate, el dinero se reparte, o sea, se recupera lo que se ha ganado, pero nadie gana más de la cuenta, entiendo. Sí. Literalmente justicia divina. No es lo que El mundo querían. sigue el equilibrio. El mundo sigue en equilibrio. Pues Agua dice, vaya puta mierda. y ella, Raya, se sube a su moto y hace como un rodeo rápido, como despidiéndose de la gente. Levanta la visera, así que no se la llega a ver, y coge una birra de la barra, se la bebe. Un momento. Reconozco su voz. Pero tira. Vale. ¿Oh? Tengo la peor cognición del mundo, no sobrevive de nada. He gastado todos mis tises. Es que una parte me ha dicho, ¿y si es Sheila? Pero dudo. No es Sheila, pero la voz te recuerda a ella. ¿Quién es Sheila? Mi compañera de piso, la que también está obsesionada Ah. con los asuntos. ¿Tiene hermanos?
Sé que huyó de un sitio, en plan tenía una sob story muy parecida a la mía. Mm. Pero no recuerdo si tiene hermanos. Le preguntaré en casa, supongo. ¿Cómo está el Kraken? ¿Está enfadado conmigo? El Kraken se acerca. Bueno, calma, gente, que se ha estrenado y cómo se ha estrenado, ¿eh? Te da unos golpecitos, una pena que no hayas ganado, había apostado un montón. La próxima vez no os voy a pillar desprevenidos. Su moto era ligeramente mejor, ¿no lo has visto? Oye, que no era cosa de la moto. Pero bueno, puedes llevarla a tunear o mejorarla si quieres. Adáptala a ti. Sigue con el móvil puesto en plan, ni siquiera sabe si quiere ser corredor de carreras. De hecho, era una excepción. Y no hay nada de dinero, ¿verdad? Por empatar. Como la mitad del total. No. Donaciones por el espectáculo, pasar un sombrero. No. Estás mal de plata, no te paga bien mi hijo. Tu hijo me ha despedido. Bah, pero ya te contratarás, que ahora está mal con lo de la niña, ya sabes. Ya, pero es que yo tengo que pagar el alquiler hoy también. Bueno, pues mete la mano en el bolsillo y te da un fajo de billetes. Esto también es para el tuning. Gracias, Kraken. Nada, canino. Te devuelvo la moto. Si la vas a tunear, ¿no? Pero luego me la traes. Y te puedes traer a la chica esa que te trajiste, que le cayó bien a Jerico. Y se va. Piensa, ¿Laura? Y se trajo a Juana un día a trabajar. Tal cual se vaya a ir, el fajo de billetes pasa de mi mano a la de Angie. No es todo lo que te debía, pero espero que sirva para algo. Pero déjate de... He pasado bastante miedo, ¿sabes? Os dije que podría. En verdad no se lo creía, pero... ¿Bajáis Ada, Agua, Fuego y Laura? Sí, en cuanto acabó la carrera, ha cogido de la muñeca a Laura y ha empezado a bajar. Yo creo que en algún momento habré llegado a leer el grupo y habré leído el mensaje de Juana y le diré que Fuego es el Andrew, o sea, te lo enseñaré porque supongo que con el casco y todo No, es lo que verás. no he leído el grupo ni nada. Pues, No sé quién es Fuego, actually. que está aquí el ludópata, está con ella. Pobrecillo. ¿Y el no ludópata? No sé quién es. Pues las vibras no estaban tan mal equivocadas, adajas a point. Había un Drew, solo que no el que queríamos. A ver, tal vez uno nos lleva a otro. Sí, suelen ir bastante cerca, ¿no? Lo de compartir identidad te debe obligar a estar cerca. Pues os vemos llegar, ¿no? Por ahí. Sí, voy a bajarme de la moto y me voy a quitar el casco. Está sudadísimo. Pues os acercáis, supongo que habéis dejado atrás a Fuego y a Agua. Se quedarían un poco discutiendo, Fuego y Agua. Así que nada, bajáis, veis a Tiago, yo creo que todavía tendrá la cara un poco de la tensión acumulada. Está sofocado. Y Angie, ay. Así que llegáis y ustedes dirán. No era necesario hacer tantas acrobacias. Sí, pero al final estabas llamando a la suerte. Me ha escuchado. Gracias a Roca, que le ha dado un pequeño cabeza. Dando las gracias, dejándole una mancha de sol. Pero, ¿habéis visto el final? Que han entrado a la vez. Sí, he intentado que no pasara, pero
simplemente es mejor que yo. No sé, ¿eh? Pues se acerca Zafiro. ¡Ey! Esa bala perdida ha llegado lejos. Si hubiera llegado antes, hubiera estado hasta mejor. Pero déjame decirte que creo que tenemos algo en común. O al menos tienes algo en común con mi yo del pasado. Se te acerca mucho, como si te fuera a susurrar algo, pero en vez de acercar la boca a tu oído, acerca su mejilla. No valoras mucho tu vida, ¿no? ¿Te has rendido con algo? No es evidente, has visto las noticias. Es por la cuarta integrante del grupo, por Ale. ¿Ya no luchas por tu vida por eso? ¿Y a ti qué te importa? Bueno, yo he estado ahí por mi hermana. Pero, y le echa el brazo a Angie, tengo aquí una compañera que me va a solucionar el problema. Pues si ¿Verdad? conoces a alguien que pueda solucionar el mío, me avisas. Porque la policía no puede. Ya las noticias no son muy halagüeñas. Pero bueno, oye, la vida sigue. Si aguantas en pie. ¿Intentas decirme algo o simplemente solidaridad de suicida? O... Yo lo intenté. Pero sigo aquí y gracias a eso, pues mira. Os he conocido. He tenido una apertura de carrera increíble, aunque Angie debes mejorar lo de besar. No deberías besar a gente que no quiere que le beses. Claro que Eso te quiere, sabes, ¿no? Gracias. Ella ha estado de acuerdo y no sabes la canción que tiene preparada para nuestro dúo. Si eso no es amor, Pero no para ti. pero la vas a cantar conmigo y habrá que representarla. Bueno, os dejo. Mucha fuerza con lo de Ale. Cúrate de eso de besar a la gente, anda. Y se va. Juan le va a dar una palmada a Tiago y le va a decir, enhorabuena. He hecho más cabriolas que ella, eso no sumaba puntos. He hecho 2 Debería. y ella ninguna. Ella se metió por el atajo. En puntos de estilo has ganado. Obvio, ante un empate. El problema es que era llegar primero. Bueno, hay gente Han discutiendo sobre dicho, ello. Han dicho algo que los puntos de estilo. Al principio han dicho algo sobre los puntos de estilo. Lo han dicho. Sí, veríais gente discutiendo. Es una Vale. reputación. Sí, hay gente discutiendo sobre cómo debería reajustarse esto. Pues estoy vivo, tengo moto. Y nada ha cambiado. Así que. Todo ha salido bien. Bueno, a mí me vas a ayudar mucho con esto. Le va a sonreír con cariño a Angie. Nadie ha intentado amañar la moto, aparentemente. Lo esperábamos como mucho peor. Esperaba más trampas. Ha sido sorprendentemente legal. Ha sido sorprendentemente legal. Ella también. Ella no A ha ver, hecho nada sucio. el intento de desviarme en el último segundo. Sí, del final ha estado feo. Sí, pero tampoco fue algo tan Más feo mortal estaba como lo otras que yo cosas pensé. que pensamos. ¿Sabes lo que había pensado hacer yo? Quitarme el casco y tirárselo para que no pudiera coger data. Pero digo, si me la hostio luego, sin casco me mato directamente. Y aparte de que quitarte el casco así en marcha es un poco dificilillo, sí. Sí. Y se te cae el teléfono. Es Se ficción. ambienta. También, más Era la recta importante final, todavía, se le era cae la el recta teléfono. final, era ficción. Pero no, puede haber salido mucho. Atrás, peor. pero vaya tiradas, ¿eh? Madre mía. Ha estado loco. No bajabais de 6, ¿eh? No, no. Por suerte. Creo que la más baja ha sido un 4. Más 2. Mm. A ver, mucho es haber empatado y no haber tenido que gastar tokens. Ya. Ha ido mucho menos mortal de lo que pensábamos. Ya estáis pa' otra. Y nos Una ha coña ganado. impresionante.
Esto es, ¿vais a comprar el pan? Morís. ¿Vais a una carrera ilegal de motos? Todo bien. Es que los que te tiran macetas, no pasa nada. Toma un 8. Toma un 8. Esquívalo. Y el balazo en la frente. Has nacido para esto. Ya, voy a dejar la música, ahora voy a ser corredor ilegal de motos. Pues nada. Cada uno por su Bien está casa. lo que bien está lo que bien acaba, ¿no? Sí. Pa' casa. Yo no Oye, puedo darme mucho más. A ver, yo preferiría acorralar al Andrés para saber dónde está el otro Andrew, pero No me parece bien, estoy con la adrenalina subida. ¿Qué pasaba con esos dos? un tipo que estaba obsesionado con nuestra amiga, con Ale, estaba suplantándole la identidad a otro y después desapareció. Hace poco desapareció. Se esfumó. ¿Cuál de Cuando los además... ¿El suplantador? El suplantador, sí. Que además intentó que nos fuésemos del país para ir a buscar a Ale. O sea que creemos que sabe algo. dos? El suplantador quería que os fuerais del país a buscar a Ale. Y ahora ha desaparecido. Sí. ¿Y no habrá ido él a buscar a Ale? Ada, no estamos en plan. Juana, ese avión tenía que voltearlo. Si queréis, vamos a por él. Digo, yo estoy por adrenalina de coger a alguien así de la pechera